Axel contempló la inmensa rueda de la galaxia. A través de su canal de comunicación, supo que Zuibal estaba haciendo lo mismo. Era como ver a través de los ojos de su hermano, alejado a miles de kilómetros de donde se encontraba. Cerró los suyos y dirigió hacia la galaxia sus órganos detectores de infrarrojos situados en el extremo de su hocico. La galaxia adquirió entonces un aspecto enfermizo. Su cerebro reinterpretaba la información referente a las zonas de distinta temperatura en la masa de las estrellas, asignándoles nuevos y extraños colores, verdes violáceos, sepia, terracota. Transmitió esta imagen a Zuibal. La galaxia era un gigantesco ser vivo, una criatura atacada por una enfermedad que, como la gangrena, se extendía irremisiblemente por sus miembros. En ella un número incalculable de máquinas se afanaban creciendo, viajando, expandiéndose, en unas actividades que los colmeneros apenas podían comprender. Esto es un fragmento de Mundos en el Abismo, de Juan Miguel Aguilera, el autor al que homenajearemos mañana como uno de nuestros mayores creadores del fantástico y en la literatura en castellano. Y me gusta empezar, como empezamos el año pasado, con un fragmento de Mundos que hayamos creado en castellano, para daros a los muchos que queréis citarnos, que tenéis ambiciones creativas, ejemplos de cosas maravillosas que hemos hecho aquí. Este año, en el Festival Eñe, que ya sabéis que aquí en la Joaquín Leguina es nuestro Eñe del Fantástico, hemos introducido algunos cambios dentro de lo que va a ser la visión que queremos mantener siempre con vosotros. Siempre vamos a elegir un tema, el año pasado fue el terror y este año es la creación de mundos, y siempre vamos a girar las charlas con creadores de todos los campos, del cine, de los videojuegos, del rol, de la literatura, hablando de estos temas tan grandes. Pero este año hemos decidido que, si el año pasado teníamos un plantel de autores de Latinoamérica y España, vamos a abrir las puertas a todo el mundo y vamos a arrancar el festival con una auténtica estrella que es Loren Sieg, que es el lead de narrativa de Baldur's Gate 3, como todos sabéis, fue el juego que arrasó el año pasado, y no estoy hablando de ventas, sino hablando del mejor juego del año, uno de los mejores juegos de rol de la historia, pero que si nos vamos hacia atrás, Lawrence es uno de los fundadores y uno de los creadores de un medio artístico, una oportunidad que casi nadie tiene. Él pudo crear en los años 70 y 80 el lenguaje y la estructura de los juegos de rol, a los que jugamos hoy en día todos. Y entre otras cosas acuñó ese acrónimo que todos utilizamos cuando nos referimos a los puntos de experiencia, que es XP. Es un amante de Alejandro Dumas, ha traducido sus novelas de los Tres Mosqueteros, las ha continuado con sus propias secuelas, y nos podríamos pasar todo el día solo hablando de lo que ha hecho durante su impresionante carrera. Pero hoy nos vamos a centrar en Baldur's Gate y en la creación de mundos en Baldur's Gate. Así que la primera pregunta que le quiero hacer a Lawrence, que es una pregunta que podría abarcar toda esta hora, es: cuando tú empiezas a hacer un juego como Baldur's Gate 3 y tienes a tu equipo delante de ese inmenso desafío al que os vais a enfrentar, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a hacer ese mundo? Well, first of all, thank you all for coming this evening. The background bills me as a creator of Baldur's Gate 3. I am certainly one of the creators of Baldur's Gate 3. If any single person deserves that title, it would be our creative director, Sven Vinke, who oversaw the story as well as every other aspect of the game's development. But really, the creation of Baldur's Gate 3 is a story of collaboration. And that starts with the writing, certainly. While I was the principal narrative designer, one of the leads, the whole team of over a dozen people all worked together very closely in creating the story and the characters and the dialogue of Baldur's Gate 3. And then then the story goes to the other disciplines, the other people, the other creators, hundreds of them it takes to make a game of this size. ¿Se me escucha? Necesitaría un micrófono. Sí, lo tienes aquí. Gracias. Lo primero, dar las gracias por que estéis aquí. Y bueno, pues
él se le es presentado como creador de este juego de Baldur's Gate 3, pero él es solo uno de los creadores, ¿no? Como mucho es el director narrativo, eso es cierto, pero él si queremos hablar de una persona solo, pues sería el director creativo. The name is creative director. Sven Vinke. Sven Vinke, que realmente él supervisó todo, pero realmente la creación es colaborativa siempre, ¿no? Empieza con la escritura, ¿cierto? Y él es el principal narrative designer, como sabéis, pero él trabajó estrechamente con 12 personas, ¿no? Es un trabajo de colaboración estrecha de los personajes, del diálogo, de otros aspectos, y luego la historia se prolonga y ahí entran ya cientos de creadores. You get to keep Sí, that. sí, sí. Lo puedes But these- Sí, sí, sí. You want to continue with the... a little more. Yeah. So, at Larian, we make large and complicated choice and consequence-based role-playing games. We are a dedicated studio that's just what we do. And the team has been built up over game after game, developing the skills to make exactly that kind of game. And the way that it works so well for us is that you have the creative director who sets out the story and the tone and the theme and information about the setting, gets everybody to understand what game we're all making together. Larian hires people not just for the skill in the discipline of whatever they're going to be doing, art, sound, animation, whatever, but everyone is hired because they are role-playing game fanatics. They love RPGs. What that means is that when everybody gets on the same page about what game we're all making, the individual creators, the developers, get their assignments, and then because they know RPGs to their core, they can make stuff and they don't have to be micromanaged. So everybody can be creative. Everybody is given permission to put their creativity into the game. That's part of what enables making such a vast tapestry, such a huge story, such a big environment, because everybody knows what they're doing. And it doesn't have to be following a rigid Bible of what is allowed and what isn't allowed. Everybody just gets it. So that when you finish up with a big game like this, you all take a deep breath, and then we look at it, and then we finally get to see all of the other cool stuff that our colleagues have put in there, which we didn't even know they'd done. And it all hangs together, and it all just works. Amazing. Bueno, Larian lo que hace cuando elige los equipos, pues hace grandes obras, ¿no? Con grandes consecuencias, universos grandes, ¿no? Es un gran estudio que crea sus equipos sobre la base de que son fanáticos, ¿no? de los juegos, de los RPGs, ¿no? Y todo va bien, pues porque tienes a un director creativo, ¿no? Con él se elige pues, la historia, el tema, el tono, el setting, ¿no? Y así se sabe un poco qué tipo de juego se está haciendo. Larian el estudio no solo contrata a partir de las capacidades o habilidades de los skills, sino, como he dicho, porque son fanáticos, ¿no? de los juegos, y una vez que están, digamos, de acuerdo y todos con el mismo concepto y con la misma idea, ¿no? On the same page de lo que es la historia, y como saben y son fanáticos de los RPGs, pues no hay que hacer un micromanagement del desarrollo de la historia, ¿no? De esta manera, cada uno de los creadores tiene permiso para expresar su creatividad en su campo de desarrollo, ¿no?
Así que no hay digamos, así se puede hacer un gran ambiente, un gran universo, ¿no? De esta manera. Todo el mundo sabe lo que está haciendo y no hay una Biblia de cómo se debe hacer para orientar o para prescribir a los creadores. De esta manera, pues cuando terminas, respiras, ¿no? Contemplas lo que ha hecho, lo que has hecho, pero también lo que han hecho todos los demás, cómo sobre la base de esas condiciones se ha creado ese gran universo. ¿Ahora? Mejor. Sí. Ese equipo de 12 héroes que acompañaron a Lorenz en la escritura de Baldur's Gate 3, me interesaría mucho... ¿Ahora? Me interesaría mucho saber cómo fueron esos primeros momentos. ¿Qué recibisteis de Sven como visión general del proyecto? ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo empiezas con tu campaña de escritores a coger esa idea y empezar a detallarla en conflictos, en temas que vais a tratar? Se trata la religión, se trata la inmigración, se tratan muchísimos temas en Baldur's Gate y en los maravillosos personajes que creáis. ¿Cómo es la génesis? ¿Cómo es el comienzo? Is this for me? Yeah. Is this not working? Hello? I guess I get 2 microphones. I'm so special. Excuse me. So how do you get started on something like this? Well, it evolves. You start with an idea of what would be really dramatic in the setting that you're working in. And in Baldur's Gate 3, that was the world of Faerun and the Dungeons & Dragons background. What would work out? What would really grab people and make them want to continue from the beginning through the game? So you start with the grab, get people in. Then you have to figure out where does that go, and that takes a while because the story is not singular, right? The story is multiple. The story has many threads, like wrapped together like a cable, and those threads are attached to the plot elements of the story and the individual companions that you play with. They all have stories of their own that relate to the main story. Everything has to be relevant at some level to the main story that's happening. There's a reason for that. That is that when you are making a game which has so many choices and possibilities, how do you keep that from exploding beyond what is manageable? Because our task, whenever we get to every individual scene, is to look at this scene and say, all right, not what story am I telling, look at it from the player's side. What do they want to do? When the player comes into this scene, what if I'm the player? What options would I want to have? That would be, and then we try to provide responses to all of those options because they're all legitimate. And the way you keep it under control is that you focus on the options that are relevant to the situation and to the narrative envelope that in which these events take place. And so non-relevant options, they don't even come up, players don't miss them. But everything that's relevant, you have to provide for it, or players feel like, why couldn't I do what I wanted here? Because the player choice, giving them an experience that reflects all of the things that they have done and not done, that's what makes each player's game playthrough individual and personal to them. And that's our goal.
A ver, ¿cómo se empieza? Pues la cosa va evolucionando poco a poco, ¿no? Empieza con una idea buena, dramática, ¿no? Para formar el setting, ¿no? Obviamente eso está basado pues, en el background, el universo de dragones y mazmorras, y se empieza pues, con una idea que atraiga, ¿no? Con el grab que ha dicho, ¿no? Y a partir de ahí pues, la pregunta es ¿a dónde vamos? ¿No? Y eso pues, lleva tiempo. ¿Por qué? Pues porque la historia es múltiple, salen muchas hebras, ¿no? Que son como una especie de cable. Un cable que al mismo tiempo tiene que estar perfectamente conectado con la trama. Y también con la historia que se va desarrollando de cada uno de los personajes, que al mismo tiempo tiene que ser coherente con todo el universo, con toda la trama, ¿no? Cuando haces un juego tienes que por supuesto, introducir varias opciones, muchas opciones y varias posibilidades, ¿no? Y también tienes que intentar ir más allá de lo que es imaginable, ¿no? Manteniendo esa coherencia. Cuando haces una historia o cuando ves una historia, hay que ponerse en el punto de vista del jugador, ¿no? Y el jugador, pues, cuando lo haces, ves qué opciones tienes. Todas las que puedas contemplar como jugador. Y tienes que dar respuestas a todas esas opciones, ¿no? El problema es cómo mantener el control del juego si haces eso, ¿no? Pues eligiendo las opciones relevantes, todas las relevantes. A veces hay algunas que no son relevantes, a veces hay muchas relevantes y hay que meterlas todas y tienen que ser coherentes al mismo tiempo. Cuando todo es relevante, tienes que satisfacer esas opciones que el propio jugador va a desarrollar. Se trata de dar al jugador la experiencia, una experiencia en la que está siempre presente lo que ha hecho y lo que no ha hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque se trata precisamente de que cada jugador tenga una experiencia personal, una experiencia propia, ¿no? Que ese es el objetivo. Creo que esto se ejemplifica maravillosamente desde el principio del juego, cuando en Emerald Grove, en el primer acto, uno se encuentra con que es... que no conozco el juego, Act One, Emerald Grove. Al principio del primer acto te encuentras con una situación que es un reflejo de la realidad. Un grupo de refugiados, otra raza que quiere construir un muro para que esos refugiados no puedan guarecerse dentro de su territorio, y aunque al principio tú inmediatamente tu empatía te lleva a ponerte del lado de los refugiados, cuando te pones del lado de los refugiados te piden asesinar a alguien de dentro. Entonces, me gustaría que eligieras una que te guste a ti especialmente de estas situaciones y que nos hables de cómo se va iterando eso para que la misma situación se pueda ver desde múltiples puntos de vista morales. Y entonces que el jugador dude de qué va a hacer después, porque los sentimientos que tenía al principio han cambiado cuando de repente sabe otra cosa sobre la situación que está viendo. So a little general principles first, because role-playing games are narrative, they're story-based games. Stories are about people. You can have spaceships, you can have dragons, those are all fine, but you've got to have people. And they have to be recognizable people with their own problems that you can relate to, so that you can get emotionally involved with them, so that the choices that you make about what to do with them and whether to help them or hinder them, they matter. If you don't have people that you can relate to, whose situations you can understand, the choices that you make don't matter, they're not significant. So it's important from the beginning to establish that you're playing in a setting where there are people who are like you or less like you, but recognizably people. They've got problems, they have agendas. You have problems, you have agendas. Your companions have their own problems and agendas. And you have to find your way through all of these things and balance out what choices you're going to make to reach the sort of story that you want to tell.
that matters to your character because you're playing the person out the way that you want to do it. Pardon me. Because, I mean, to go back to even earlier first principle, role-playing games are a way to let people who are not professional storytellers tell themselves a story that feels professional and meaningful and has impact and it is engaging. So role-playing games are a tool for people to tell stories with, even if they are not themselves storytellers. And one of the things that makes it so powerful is that the story that they're telling is about themselves. They're not watching another character on the screen or in a book follow through their story, which if they watch it again or read it again is always going to be the same. In a role-playing game, it can be different every time based upon the choices that you make. So you're given permission to try things, to do things that you can't do in your real life. So in Act 1 in Baldur's Gate 3, we first grab you with the hook of what your problem is, throw you in with a bunch of other people who may have nothing similar to you whatsoever, may not be likable, but they've all got the same problem you have. So you all have to bond together to deal with that. Then you are confronted with the world that you're in and getting through it and meeting people who have problems of their own and deciding some of them can help you. In fact, probably different ones can help you in different ways. Who do you want to work with based upon what kind of help they can give you? That's the first question that comes to your mind. But then once you get to know them as people, you start to think, who do I want to work with based upon whose story is meaningful to me? Whose problems touch me so that I want to help them? And then they want to help me back. And this establishes a setting of the game that is personal to you because you have decided who you're going to help. These characters are going to react to what you have done, positive or negative. A lot of them you're going to meet again later because there's nothing more powerful than a recurring character. And they will remember what experience you had with them. And being recognized for what you have done is a really powerful narrative tool. So you employ it as much as possible. So you have to keep track of many, many variables so that when things occur later, feedback. When things occur later, they tie back into things that happened earlier. And then that makes a connection that is really strong and makes the story feel, oh yeah, this is not a story that was already written that I'm just revealing by going through the game. I am making this story happen. This person remembers what I did in Act 1. So I went way off the ramble. No, not at all. Bueno, primero un principio general, ¿no? Los RPG son historias, son narraciones, ¿no? Son historias de gente, ya sean naves espaciales o cualquier otra cosa. Lo importante es que, digamos, reconozcas a los demás como gente y a ti mismo ser reconocido como gente, es decir, generar una identificación, una empatía, que las cosas que haces o te hacen toquen, ¿no? Y, por tanto, las decisiones que se toman como jugadores importan, ¿no? Tienen consecuencias. Si no hay empatía, si no hay ese tocar y ser tocado, pues las elecciones que tomas son irrelevantes, no importan, ¿no? Así que, desde el principio se trata de crear un setting con gente en la que te reconoces y viceversa, ¿no? Con problemas, con una agenda, ¿no? Tienes que cruzar o recorrer
las historias, los caracteres, lo que hacen todos esos personajes con los que te encuentras y ponderar, ¿no?, cuáles son las mejores opciones, ¿no? Todo eso para ver cómo desarrollas la historia, que es la historia de tu personaje, pero con el que te identificas. Los RPG son una manera de que personas que no son, digamos, creadores de historias profesionales, lo puedan ser en cierto modo, ¿no? Son una herramienta para contar historias, para crear historias que tienen ese carácter de identificación, aunque no seas profesional de ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van sobre uno mismo, ¿no? Sobre ellos mismos en la medida en que la determinas en esa manera, ¿no? En cada RPG pues es diferente, ¿no? Digamos, en cada opción las determinaciones son diferentes, ¿no? Lo que puedes hacer y lo que te pueden hacer. En este caso, en el primer acto, ¿no?, te ves allí con gente diferente, ¿no?, pero que tienen un mismo problema. Y luego se trata de atravesar un mundo. Hay un mundo que tenéis que atravesar. Entonces hay que decidir con quién a quién puedes ayudar y quién puede ayudarte según tu problema, ¿no? A quién puedo ayudar en función de lo que necesito. Y luego se trata de desarrollar la propia historia en función de cada agenda, ¿no? Y esto crea pues un setting, ¿no?, en el que los personajes reaccionan a lo que tú haces y recuerdan lo que les has hecho, ¿no? Hay una acumulación de experiencia, ¿no? Hello, ¿se oye? Aquí hay un elemento muy importante que es precisamente que ese recuerdo, esa memoria, hace que seas reconocido por lo que has hecho, ¿no? Esto es una herramienta, ¿no? Las cosas que pasan en tu juego tienen que ver con lo que has hecho, has determinado con tus acciones o tus no acciones eso. Es decir, no está escrita, es algo que tú has hecho, has construido una historia. Pues mi siguiente pregunta es breve. Me gustaría saber qué historia de las muchas que ha creado para este juego lo ha tocado a él de manera personal, porque crear también es jugar al rol con uno mismo cuando está escribiendo. Entonces, alguna que recuerde ahora que realmente le haya tocado a él emocionalmente y por qué. So my role as a narrative designer was primarily overarching story, background, characters, the antagonists that you interact with, and situations that are going to move forward. I did write dialogue and some characters as well, but primarily I was doing one step up from that. One thing that I mentioned that a game like this is made by hundreds of people. And so the writers are sort of way upstream, we start things rolling, and then lots of other people come in and do stuff, and add all of their parts. You have all of the artists and the animators, the directors of the voice actors and the motion actors, and the cinematics people who create the great cutscenes and such, and so you write something and you forget about it, and you go on and do 100 other things, and then you come back and you see it in the game and you go, oh, I thought of that first, and I didn't expect to see it like this. So there's spoilers ahead. There's in the end game. You get to a point where the Netherbrain rises over Baldur's Gate and starts changing people into mind flayers. And there's a stormy sky, and it's red swirling, and there are dragons of the Githyanki coming in, and they're red dragons. They're shooting flame at the hovering nautiloids, which are shooting beams back and forth.
Well, I conceived that in like 2 paragraphs, like 2 years before that was made. And I wrote all that stuff. And then like 2 years later, we got to that part of the game and building it. And then I saw that scene on the screen, like a movie, and all of the stuff that so many other people had thought to add to it, to bring it alive, and to make it fit with everything that had gone before. And that moved me. So there's the short answer to your short question. Bueno, su papel como narrative designer es pues contar la historia general, los personajes, el background, las situaciones, etc. Aunque hizo algo de diálogo también, ¿no? Ha dicho antes que son cientos de personas las que participan en la creación de este juego, ¿no? En cierto modo, los escritores están al principio del proceso, ¿no? Upstream, ¿no? Son los quienes, y luego ponen en circulación lo que han escrito, luego vienen los artistas, los animadores, los actores de voz, de movimiento, de cinemática, etc. Así que tú, pues, en ese proceso escribes algo y luego se te olvida. Y luego vuelves, lo ves, ¿no? Y dices, ahí va, yo he escrito esto, ¿no? Eso lo escribí yo. Entonces ahora hace un spoiler, ¿no? Al final del juego, eso lo puedes contar tú porque no conozco el juego. Bueno, pues hay una enorme escena en la que vemos el Netherbrain sobrevolando Baldur's Gate y ahí vemos pues una escena de acción gigante con dragones, con todo lo que te puedas imaginar, con toda la munición ahí. Y de pronto eso, escrito en el guión, eran 2 párrafos, de los cuales se olvida, pasan 2 años y de repente se reúne con todo el equipo, lo ven juntos y dice, Dios mío, está viendo una película de esos 2 párrafos que escribió, y no solo eso, está viendo los cientos y cientos de contribuciones de todo el equipo que hicieron que esos 2 párrafos se convirtieran en una escena inolvidable. Y me dijo, y eso me emociona, claro, eso me emocionó. Y esto ha sido una breve respuesta a tu breve pregunta. Pues mi siguiente pregunta es sobre los personajes de la party. Sois maravillosos haciendo personajes de la party. The party characters. Companions. Yeah, the companions. Sois maravillosos haciendo companions y haciéndolos muy carismáticos de primera y muy profundos a medida que tú conversas con ellos. Así que cuéntanos un poco de esa receta secreta para tener personajes como Astarion, como Gale. ¿Cómo se hace algo que atrapa tanto de primeras, pero que luego cuando escarbas y escarbas y escarbas es cada vez más complejo y fascinante? What is our secret recipe for companions? The secret recipe is that, obviously, the first principle is you make them into real and compelling people that have problems and solutions, and they have a character arc that lasts over the length of the game, in which many things can change for them, and you as the player influence how those things change for them, so that how they come out of it has to do with what choices you have made, positive and negative, regarding them. And you're doing this for like 6, 8 characters at the same time. This is one of the reasons why the games are so damn long. They need a lot of space for all these characters to evolve and have their own stories happen next to yours, which is most important. So the things we look for are, of course, in addition to making them memorable and all different and very individual, but they all have to have points of connection to the story of the grand story that is going forward and the player's part in it. And these have to be points of connection that the player can choose to grab onto and interact with, or ignore and let it pass, because they're not interested in that kind of character. And that's all fine. And so you have a broad array of characters so that hopefully somebody will grab you if you're a player. You're going to like at least one of these people. And then the rule is that there are no limits.
that your choices with these characters can drive them to do things that are really terrible for you and for themselves, or you can get really involved with them and you can help them, or you may make choices when you get really involved with them that don't help them, because being in a relationship with other people is hard, and picking what is the right thing for them is not necessarily what they think they want. It's a matter of giving the characters space. Most games don't have the space for these people to actually come alive. We try to have locations and story elements for each one so that they have a chance to blossom in those. And there's places where they can become some version of themselves that you have helped them become. And that's our approach to the companions. Make them real. A ver, la receta secreta. Bueno, el primer principio obviamente es que sean atractivos, ¿no? Que atraigan, y por lo tanto que tengan problemas, que ofrezcan soluciones, ¿no? Importante es también que tengan, que existan en el arco de todo el juego, ¿no? Y que en él pues puedan cambiar cosas a partir de lo que hace el propio jugador y su influencia, ¿no? Puedes hacer esto y los personajes, haces esto con 6 personajes, ¿no? Y por eso el juego es largo, ¿no? Porque tienes que desarrollar el arco y las situaciones, etcétera, narrativas de estos 6, ¿no? Que están cerca de ti, y esto es lo que más importa, ¿no? Esa cercanía, esa identificación, ¿no? Tienen que ser memorables, es decir, que sean dignos de ser recordados, tienen que ser individuales, ¿no? Y tienen que tener puntos de conexión con toda la historia, ¿no? El jugador puede decidir si tiene relaciones o no, puede interaccionar o no con ellos. Y eso está bien, tienes un abanico de personajes que pueden interaccionar contigo. Hay una regla fundamental, que es que no tiene que haber límites, ¿no? Tus decisiones pueden hacer cosas terribles para los personajes y para ti. Puedes decidir ayudar o no a esos personajes. Esto remite a lo que son las relaciones, ¿no? Una relación es difícil, ¿no? Puede tener efectos buenos o malos, puede salir bien o mal, ¿no? Y se trata también de dar espacio a los personajes, de crearles situaciones en las que esas opciones, esas elecciones se puedan desarrollar. Muchos juegos no tienen esto, ¿no? Es dar espacios y situaciones en las que puedan ser ellos mismos, ¿no? Pues hablando de relaciones y de intimidad, una cosa que hace Baldur's Gate y que leía en Variety hace relativamente poco, que el cine cada vez hace menos, es mostrar la intimidad de la gente, es mostrar el sexo. Ha dado para muchos memes desde los primeros trailers, pero es algo valiente y que en videojuegos hemos visto menos incluso que en otras artes. Y me gustaría hablar de ese tema, de mostrar la intimidad, de mostrar el sexo, de mostrar todas las facetas de la vida dentro de lo que es tu vivencia dentro del juego, de atreverse a hacer eso, porque en el espacio de las superproducciones, en el cine casi no lo hay ya, y en los juegos, incluso siendo más valientes en otros temas, como ha pasado con Last of Us o God of War, pues también cuesta, ¿no? Y me parece que es algo a lo que el público ha reaccionado muy bien. Indeed, and it goes back to the principle that I mentioned earlier about our interaction with these characters, which is that there are no limits. It has to feel like, it has to feel the way reality feels. And in reality, you know, when you're dealing with real people, they get angry, they fall in love, they have sex, sometimes when they're not in love. These things are core things that happen to people.
And you can't leave it out. If you leave it out, it introduces an element of falsity into the story that makes everything else come into question. So if you want to have your story resonate with people and feel like you're addressing things forthrightly and enabling them to relate to the same things that happen in their lives, you can't leave out sex and intimacy. It's too important. And especially, in a situation where you have really high stakes and high emotions going on between these characters, that's going to come out. People are going to be interested in intimate moments, in times that may be their last hours. They're going to grasp for each other. Some of them are going to be rejected, and that's going to hurt. That hurt is going to drive the story related to them later on, and that's going to feel true. So that's why we do it. Otherwise, it doesn't feel true. Bueno, aquí volvemos al principio de antes, ¿no? Que no puede haber límites, ¿no? Es decir, que se ha de sentir como la realidad. Y la realidad pues es de personas reales, de carne y hueso, que se enfadan, que se emocionan, que se enamoran, que tienen sexo, aunque sea sin amor. Son cosas centrales que le pasan a la gente de verdad. Y si no, pues hay una impresión de falsedad y se empieza a poner en cuestión pues todo dentro del juego, ¿no? Si quieres que realmente pues la historia atraiga, que haya esa identificación, esa empatía y que se vea que las cosas son reales, no puedes dejar de lado elementos fundamentales de la intimidad como son pues el sexo y las emociones, ¿no? Porque hay muchas emociones de los personajes, ¿no? Y según se desarrolla la historia, pues si esos personajes realmente te atrapan, no puedes dejar de lado esos momentos íntimos. A lo largo de la historia y al final de la historia, esos momentos íntimos aparecen, ¿no? Y pues se crean situaciones de intimidad, de encuentros físicos, pero puede haber también rechazos, ¿no? Y eso duele. Y tiene que dolerte también en tu propia experiencia y tiene un efecto en la historia además. Y el efecto en la historia tiene que ser, aparecer como verdadero, porque de eso se trata, ¿no? De que sea una experiencia que parezca verdadera. Bueno, pues para que la experiencia sea verdadera, yo quiero animaros a que en los pocos minutos que nos quedan le lancéis una pregunta a Lawrence. ¿Tenéis preguntas para él? Supongo que sí. Micrófono, por favor. Si queréis... Get a microphone? Yeah. I don't know. Is that one? Mm-hmm. Microphones. We've had these things for 100 years. We still can't get them to work right. Si quieres, haz la pregunta en castellano y... El juego estuvo en Early Access como 2-3 años. El juego, Baldur's Gate 3, estuvo en Early Access durante 2 o 3 años. ¿Hasta qué punto influyeron los jugadores en la historia? Es decir, ¿cambiasteis algunas tramas o incluso algunos personajes? Siempre me interesa mucho la relación entre desarrollador y jugador. So I'm glad you brought that up. The game was in early access for over 2 years, almost 3, during which players could play a portion of it, and could give us feedback on what they liked, what they didn't like, and stuff. And it's part of our process that role-playing games are inherently collaborative, going back to the beginning. Right? They're people working together to tell a story together. And even in a single-player game, the player is working with the hundreds of people who have contributed to making that game. Well, we consider not just the people who are in our
half a dozen studios to be our collaborators. We consider our gaming community to be our collaborators as well. They are as devoted to role-playing games as we are. They have strong opinions, and we want to hear them. And they help us to, we don't necessarily always do what they ask, just because, you know, we're the people making the game and we have to fit it all together, and it has to be appropriate to the tone and the theme. But they tell us what is important to them, what they react strongly to, and a strong reaction, positive or negative, is always useful. And so being in early access for that long period helped make the game become as rich and as accessible to what players wanted to do as it ended up being. Because all of those early access players told us what mattered to them. And so we took that in and made it part of consideration of how we built the game. Gracias por haber planteado la pregunta, porque esta cuestión del acceso Early Access que se hizo con este juego pues unos 2, casi 3 años antes, ¿no? Se permitió el acceso a una parte, ¿no?, del juego y se recogió pues el feedback, ¿no? Esto es parte del proceso, ¿no? Los juegos de rol son colaborativos en todo momento. Y esto no incluye digamos, a los creadores, sino al gamer, ¿no?, que trabaja de facto junto a los cientos de creadores y desarrolladores. Así que no solo piensan cuando hacen el juego en la gente que trabaja en el estudio, sino en lo que aportan los gamers que en este caso juegan el juego en Early Access, ¿no? Por cuestiones relativas por sus reacciones, ¿no?, porque son devotos como lo son los creadores del estudio, porque tienen fundamentalmente opiniones y reacciones fuertes, y esto es fundamental, tanto si es a favor como en contra. Las reacciones y las impresiones fuertes son fundamental porque nos hablan, ¿no?, de lo que tiene que aparecer, ¿no?, en el juego y tiene que estar, nos cuentan lo que les importa, ¿no? Luego, a partir de esas consideraciones, no se tiene en cuenta todo lo que plantean, porque se trata de que la historia pues siga siendo coherente, etcétera, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Es fundamental porque hace que la historia pues contenga esa vida, contenga esa accesibilidad y que contenga todo lo que cabe pensar o los jugadores potenciales y futuros van a esperar que les dé el juego. ¿Terminamos? Bueno, pues no tenemos tiempo para más preguntas, lo siento muchísimo. ¿Una más? Sí. ¿Una más? Venga, pues una. Estaba el compañero, sí. Está feliz además. Tal vez la pregunta tuya era mejor, ¿vale? Pero esto era algo que quería preguntar. En Baldur's Gate vemos algunos sitios emblemáticos de Faerun, como obviamente Baldur's Gate en sí. Pero mi pregunta era, a la hora de crear el mundo, ¿no pensaste o se tuvo en algún momento la idea de añadir otros sitios emblemáticos como Mesa Horizon o Gaulgrim o something, o sea, sitios emblemáticos de la Costa de la Espada, de Short West Coast? Yes, so we're very ambitious about making games. So we had many other places actually that we had planned in principle that we were going to send you to look at and to deal with interesting folks and stuff. And you can't make everything. We ended up barely making what we got in, which is still pretty much a lot. But there was a lot of stuff that, in cinema terms, ended up on the cutting room floor. That's just because a lot of things you think are going to be cool in the game, and then you start working on it, and then you go, you know what?
this doesn't really fit. It doesn't fit the main line of what we're doing here. This is an interesting side thing, but it would be a mistake to put a lot of effort into it. So we're just gonna cut that. You know, it hurts, but we do it. Yes, absolutely. There was a lot of stuff a lot of places we wanted to go that we didn't end up taking you, and that's just the nature of making these things. Son muy ambiciosos, sin duda, ¿no? Y pues habían pensado en todos esos otros lugares que iban a tener en cuenta, pero no se puede hacer todo, ¿no? Hay mucho que se ha quedado, como se dice en el cine, ¿no? En la sala de montaje, que fue descartado, ¿no? Hay muchas cosas que parecen pues muy guay, ¿no? Pero luego se ve que no encajan, ¿no? En la historia principal, en la main story, ¿no? Pueden estar muy bien, pero se trata de que encajen, ¿no? Y luego, pues que hay un montón ya el propio trabajo es enorme, ¿no? Y duele, pero no se puede hacer todo. Hay cosas que molan, pero no pueden entrar. Bueno, me han dado permiso para dar un par de preguntas más, así que, caballero. Thank you. So I was going to ask you. Hazlo en español para... I can manage. So you are building upon essentially what Baldur's Gate 1 and 2 made. So my question is, those games people were very fond of them, and how much liberty did you have to create your own new thing, as Larian was not in charge of the first games, and how much did you have to respect in terms of storytelling? Perdón. Mi pregunta ha sido que, teniendo en cuenta que Larian no estaba al cargo de Baldur's Gate 1 y 2 y que eran juegos muy apreciados por el público, ¿cuánta libertad tenían para crear ellos o para tener esta libertad de creación en cuanto a storytelling? So, like I said, our approach to making games is no limits as far as possible. So when we went into this with the rights holders for Dungeons & Dragons, the deal was we get to do what we want, and they would be fine with that. However, because we were building on the legacy of Baldur's Gate 1 and 2, we were really strongly aware that a lot of people were very emotionally invested in those two games. And we wouldn't be making Baldur's Gate 3 if we weren't emotionally invested in those two games. So we were very conscious of trying to adhere not so much to the details of those two games as to the feel of the storytelling. That was what we wanted to bring into a 2023 game, was the feel of the storytelling of those games from 20 plus years earlier. And in the new capabilities that PCs and consoles have now, and respecting the ground that had been laid previously in those games as much as possible, but we had to make our own game. So now and then some of the details were changed because they had to fit. They had to fit the current story, and but yes, though we didn't have to, we felt that we had a very strong obligation to be as true as we could to the feeling of the original two games. Vuelve al principio, ¿no? De antes, el de que no hay límites en la medida de lo posible. Digamos, y cuando hicieron eso, ¿no? Lo que planteas, se dieron cuenta de que tenían un legado detrás, ¿no? Y sabían que había una implicación emocional que es fundamental en los dos juegos anteriores, ¿no? Y eso es lo más importante. Eran conscientes de que tenían que mantener ese feel, ¿no? Ese sentimiento. Y en el juego de 2023 se tenía que mantener, ¿no? Ahora hay nuevas capacidades en los PCs, etcétera. Han respetado lo hecho, pero han hecho su propio juego. Porque tiene que encajar en la historia, ¿no?
pero al mismo tiempo desarrollarla como un juego particular, ¿no? Como un juego nuevo. Pero siempre han sentido esa obligación de mantener ese feel que no puede cambiar. Pues última pregunta. Thank you very much. So, en español, vale. Al principio has dicho que cuando se juntó el equipo planteasteis el tema, el tono del setting y a partir de ahí se desarrolla la historia, entra el resto de escritores, desarrolla los personajes y también has mencionado que lo que atrae del juego son las relaciones humanas. Sentirte identificado con el personaje, con las diferentes relaciones que puedes tener con los compañeros, con los personajes. Mi pregunta es, ¿sentisteis que la historia principal se veía afectada por esos desarrollos de personajes? ¿Cambiasteis la historia para quizá meter un desarrollo particular de alguno de los compañeros o sentisteis que la historia pedía algo más para el desarrollo de estos personajes? So, by and large, we did not, because the characters had been developed from the beginning to fit with the main story and to reflect aspects of the main story and to illuminate the main story through their experiences and backgrounds and actions. So what did change was we did add different encounters, different situations to help expand upon the stories of the companions and to make them relate more to the main story. There were places where we didn't get to finish as much as we wanted to in regard to some of those characters. That made us sad, but you can't do everything. You can try, though. But by and large, since the characters were designed to fit with each other and with the main story from the beginning, working out their character arcs did not really diverge the story at all. En general, hablando a grandes rasgos, no. O sea, no se modificó la historia. ¿Por qué? Pues porque ya estaban hechos, ¿no? Ya, para encajar en la historia principal, en la main story, y en cierto modo iluminarla, ¿no? Exponerla a través de sus propios desarrollos, ¿no? Sí se añadieron, y en sus propias acciones, ¿no? La iluminan las propias acciones, la historia general, esos personajes. Pero sí que añadieron algunos encuentros, situaciones para expandir sus propias historias y las de sus compañeros, pero siempre en referencia al tema principal, ¿no? Hay algunas partes, ¿no? Algunos lugares, ¿no? Que no pudieron terminar, que querían hacer y no pudieron terminar, y eso es triste, pero no se puede hacer todo, como ha dicho. Pero como ha dicho al principio, estaban diseñados para encajar, ¿no? Su arco está hecho, pensado desde el principio y tiene que ser coherente y explicar también la historia principal. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a un maestro de las historias. Creo que cualquiera de nosotros ama las historias, creo que cualquier ser humano las ama y creo que la única forma de despedirlo es con un enorme aplauso.